Esto que estás viendo acaba de publicarlo Netanyahu en sus redes sociales hace solamente unas horas. Un primer ministro en guerra activa grabándose en un café, levantando las manos a cámara y preguntando: ¿quieren contar el número de dedos? Párate un segundo y hazte esta pregunta. ¿Tú crees que este vídeo es real? No te pido que respondas ahora, te pido que guardes esta duda, porque al final de este vídeo vas a tener mucha más información para responderla, y te garantizo que la respuesta no va a ser tan sencilla como parece. Lo que estás a punto de ver es la historia de dos líderes que llevan días desaparecidos de la escena pública en medio de una guerra, de una maquinaria de desinformación que opera a escala industrial desde el primer minuto del conflicto. Y de la pregunta que más me inquieta personalmente en 2026, ¿cómo saber si lo que estás viendo es real o IA? Yo personalmente ya no me fío del todo de nada, y después de este vídeo, tú tampoco. Y antes de continuar, si este tipo de análisis te parece útil, suscríbete ahora. Cubrimos esta guerra en tiempo real, con fuentes verificadas y sin sensacionalismo. Para entender el vídeo del café, necesitas entender lo que ha pasado en los 10 últimos días, porque no es un evento aislado, es el último capítulo de una historia que empezó el mismo día que comenzó la guerra. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, y desde ese mismo día, en ambos bandos, arrancaron también las operaciones de información. El 2 y 3 de marzo empezaron a circular en redes imágenes que mostraban a Netanyahu ensangrentado entre escombros. También circuló un vídeo de una casa ardiendo presentada como la residencia del primer ministro, que en realidad eran imágenes de un incendio ocurrido en febrero de 2026 en Nueva Jersey, Estados Unidos, según fuentes de la CNN. Nada de eso era real, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El 7 de marzo, Netanyahu da un discurso televisado. Aparece, habla, todo normal. Y entonces vino el silencio. Entre el 7 y el 10 de marzo, casi 4 días sin aparecer en vídeo, para un líder que hasta ese momento comunicaba prácticamente a diario, es inusual. Y la agencia iraní Tasnim, vinculada al IRGC, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó un informe reuniendo puntos circunstanciales: la ausencia de vídeos recientes, informes sobre un aumento de seguridad en su residencia y el aplazamiento de una visita del enviado Jared Kushner. Sin ninguna prueba, pero cosiendo datos reales para construir una narrativa dramática. Y hay que decirlo claramente, las operaciones de información en tiempos de guerra no son exclusivas de ningún bando. Todos los países beligerantes las utilizan. Lo que hace singular este caso es la velocidad y la escala a la que se difundieron los rumores y el uso de herramientas de IA para amplificarlos. Entre el 9 y 12 de marzo se difundieron contenidos que afirmaban que Netanyahu había muerto, que su hermano menor Ido también había fallecido y que el director del Mossad, David Barnea, también había muerto, incluso que el ministro de Seguridad Nacional, Tamar Ben-Gvir, igualmente había perdido la vida. 4 figuras clave del gobierno israelí muertas al mismo tiempo, sin una sola prueba verificable. El 10 de marzo, Netanyahu reaparece y el rumor se apaga, al menos muy temporalmente, porque el 12 de marzo ocurre algo nuevo. Netanyahu da su primera rueda de prensa desde el inicio de la guerra y alguien congela el fotograma del segundo 33. La mano izquierda de Netanyahu parece tener 6 dedos. Los dedos extra o deformes son uno de los errores más conocidos en imágenes generadas por inteligencia artificial, y eso convirtió ese fotograma en el detonante de una nueva oleada global de dudas. 2 organizaciones de verificación independientes analizaron el vídeo y concluyeron que lo que parece un sexto dedo es la contracción del músculo en la base del meñique, combinada con la distorsión de compresión de vídeo al capturar una mano en movimiento. No encontraron evidencia de manipulación digital. ¿Eso cierra el debate? Para los verificadores, sí. Para una parte importante de Internet, no. Y aquí es donde te pregunto,
¿Tú qué opinaste de ese vídeo cuando lo viste? El caso es que entonces llega hoy el vídeo del café. Y la pregunta vuelve. Porque si Netanyahu está bien y gobierna con normalidad, ¿por qué necesita grabarse comprando un café y levantando las dos manos a cámara? La respuesta es que en esta guerra la percepción vale tanto como el territorio. Y 3 días sin vídeo pueden costar más que una batalla perdida. Pero si el caso de Netanyahu tiene al menos algunas respuestas verificadas, el caso del otro líder no tiene ninguna. Para entender a Mojtaba Khamenei, primero necesitas saber quién es, porque la mayoría del mundo no lo conocía hasta hace una semana. Él tiene 56 años, es el segundo hijo de Ali Khamenei, el líder supremo que murió en los bombardeos iniciales de esta guerra. Durante décadas fue una figura deliberadamente opaca, sin cargo oficial, sin apariciones públicas y operando en las sombras del régimen. En las protestas de 2009, cuando Irán se levantó contra el régimen, los manifestantes coreaban en la calle consignas contra él. 17 años después, está al frente del país en guerra. Su nombramiento fue un proceso político complejo, con múltiples factores en juego dentro del régimen iraní. Uno de los elementos que sus defensores dentro del Consejo argumentaron fue que contaba con el rechazo explícito de Washington, algo que en la lógica política interna iraní se lee como un aval. El argumento fue que el líder supremo debe ser, en sus propias palabras, odiado por el enemigo. Pero ese fue uno de varios factores, no el único. Y hay algo más en su historia que ningún telediario está contando por completo. En los bombardeos iniciales de la guerra, Mojtaba Khamenei no solo perdió a su padre, también perdió a su esposa, su madre días después, su hija, su nieto, su nuera y su yerno. Un hombre que en el espacio de pocos días perdió a casi toda su familia y que al mismo tiempo fue nombrado líder de un país en guerra. Sea cual sea la valoración política que hagamos de él o del régimen que representa, ese contexto humano existe y es relevante para entender el silencio, porque desde su nombramiento no ha dado ningún discurso, tampoco ha aparecido en ningún vídeo verificado. Vamos, no hay ninguna fotografía suya confirmada. Y ante esa ausencia total de material visual, algo ocurrió que en sí mismo la mejor ilustración de todo lo que estamos hablando hoy, porque hay tantas preguntas y tan poca certeza que coge con más intriga este asunto. Los medios estatales iraníes han recurrido a llenar ese vacío visual con vídeos generados por inteligencia artificial del nuevo líder supremo. El propio gobierno de Irán usando IA para fabricar imágenes de su líder, porque no tienen imágenes reales que mostrar. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, que es parte beligerante en este conflicto y cuyas declaraciones deben leerse con ese contexto, ha ofrecido $10 millones de recompensa por información sobre el paradero de Khamenei. Trump ha declarado públicamente no saber si está vivo o muerto. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que está herido y probablemente desfigurado, aunque esa versión no ha sido verificada de forma independiente. El canciller iraní lo negó, igualmente sin prueba de vida verificable. 2 versiones contradictorias y ninguna verificada de forma independiente. Y en el medio, un silencio que ya dura una semana. ¿Cuándo fue la última vez que algo así ocurrió en la historia moderna? Lo que ha ocurrido esta semana tiene una arquitectura muy precisa. No es caos, es un sistema. El patrón es siempre el mismo. Textos cortos, con tono de urgencia, sin fuentes verificables que apelan a las emociones del lector para garantizar que se comparta rápidamente. Primero, se siembra un hecho real. Netanyahu no aparece en vídeo durante 4 días. Eso es verdad. Luego se añade un elemento ambiguo, un fotograma, con lo que parece un sexto dedo. Puede ser ilusión óptica
o puede ser compresión de vídeo. Después se amplifica con cuentas coordinadas disfrazadas de activistas de causas completamente distintas. Independentistas escoceses, nacionalistas irlandeses, mujeres latinoamericanas, todos amplificando el mismo contenido en distintos idiomas y comunidades simultáneas. Y finalmente se añade la cobertura de medios estatales que presentan la especulación como si fuera información, sin pruebas, pero con el peso de una fuente oficial. Este mecanismo no es exclusivo de ningún bando ni de ningún conflicto, es la nueva realidad de la información en tiempos de guerra. Y lo que lo hace diferente en 2026 es una sola cosa: la velocidad y la escala que permite la inteligencia artificial. Lo que hemos visto esta semana todavía es detectable. Ilusiones ópticas, compresión de vídeo, imágenes de incendios de Nueva Jersey presentadas como Tel Aviv. Los verificadores pueden desmontarlo, aunque lleguen tarde. ¿Es mentira que se ha bombardeado Tel Aviv? No, es verdad. Pero no todas las imágenes son reales. ¿Qué ocurre cuando ya no sea detectable? Cuando la IA produzca vídeos de líderes mundiales completamente indistinguibles de los reales. Cuando no haya fotogramas congelables ni músculo del meñique que explicar. Esa pregunta no tiene respuesta técnica todavía, y estamos en medio del primer conflicto de la historia donde empieza a ser urgente encontrarlo. Volvamos a la pregunta del principio. ¿El vídeo del café de Netanyahu es real? Los verificadores independientes dicen que sí. Las herramientas de detección de IA, algunas dicen que sí y otras que no. Pero tú, ahora mismo, después de todo lo que has visto, ¿estás completamente seguro? Esa duda que sientes, si la sientes, no es paranoia. Es la respuesta racional a un entorno donde la desinformación opera de forma sistemática en ambos bandos, donde un músculo del meñique puede generar titulares en 40 países, donde el propio gobierno de una potencia usa inteligencia artificial para fabricar imágenes de su líder porque no tiene material real, y donde las únicas versiones disponibles sobre el estado de salud del otro líder vienen de las dos partes en guerra, sin verificación independiente posibles. Escribe en los comentarios, ¿crees que el vídeo del café es real o generada por ella? No como broma, como ejercicio real, porque lo que respondáis colectivamente en esta sección dice algo importante sobre el momento histórico en el que vivimos. Y si crees que este análisis merece llegar a más gente, compártelo. No para alarmar, sino porque entender cómo funciona la desinformación es la única defensa real que tenemos contra ella. Cuanta más gente lo entienda, más difícil es que funcione. Suscríbete si quieres seguir esta guerra con este nivel de análisis, porque esto no ha hecho nada más que empezar.